Adelante, Vincenzo. Buenos días a todas y a todos. Un gusto verlos. Si tiene la videocámara que se ve mejor. Gabo, buenos días. Sani, buenos días. Alicia, buenos días. Que lo veo a ustedes. Lupita, buenos días. Israel, Sergio, Alejandra, Lautaro, no lo veo, pero lo pienso siempre mucho. Ok. El día de hoy vamos a continuar mi reflexión, como había dicho, abordando un tema para mí muy relevante en esta fase de la fenomenología del consumo de drogas a nivel internacional, como hemos visto, entrando en un tema muy complejo y muy difícil y también en el cual se tendría que hacer una reflexión un poco más amplia, que es el tema de la reducción del daño. Yo voy a abordar este tema empezando a presentar cómo voy a hacer en los próximos días de mi tema, de mi presentación, un libro que seguramente ustedes conocen y que sería fundamental un poco retomarlo. Es un libro eh, de un autor que se llama Ament, Gunther Ament, que se llama Sin drogas no hay futuro. Claramente, este libro es una provocación, una gran provocación, que es importante para nosotros, porque el mismo título del libro, Sin droga no hay futuro, que parece bastante surreal, Amen denuncia su tesis central. El consumo de drogas es hoy un componente estructural de la vida moderna. La società occidentale, o sea, el norte del mundo, caracterizada por un ritmo acelerado, un estrés creciente y una exigencia continua de rendimiento, o se tiene que de verdad ser siempre al 100% de todas las actividades, ha hecho indispensable, dice el autor, el uso de sustancias psicoactivas para afrontar los retos cotidianos. Enfrentar la vida cotidiana necesita algo. Este fenómeno no afecta solo a las sustancias ilegales, sino también a los fármacos psicotrópicos recetados por controlar la ansiedad, la depresión y la fatiga existencial. Algunos datos me dicen que en Italia tenemos alrededor de 5 millones de personas con depresión. Esta es una reflexión importante que tenemos que hacer. Por esto, Amend rastrea el ascenso de la industria farmacéutica a partir de la década de 1960, cuando la comercialización de tranquilizantes, sedantes, hipnóticos y antidepresivos inundó el mercado. Productos como el Valium se promocionaron mediante campañas publicitarias masivas, recuerdan, contribuyendo a la medicalización generalizada de la vida cotidiana. Esta tendencia ha provocado un aumento del uso de medicamentos para restaurar una personalidad armoniosa, respondiendo así a las presiones sociales y laborales. Esto un poco è l'assunto primordial que Gunther Ament pone en su libro Sin droga no hay futuro. En este sentido, quiero agregar la reflexión de otro autor, después regresamos a Gunther Ament, que usted conoce muy bien porque nació en México,
el grande sociólogo Ivan Illich, que nació a Cuernavaca, falleció, ya son 5 años, falleció, alemán de origen mexicana. No sé qué hemos producido, pero seguramente es uno de los sociólogos más importantes de los años 70, 80. Recuerdo de él algunos libros, Descolarizar la sociedad, para una teoría de las necesidades. Entre lo que escribió hay un libro muy interesante que se llama Némesis Médica, donde desafió la medicina convencional y el alcance de su poder, por esto lo voy a presentar, de su poder sobre la sociedad. La medicina como poder. El ensayo comienza con una declaración contundente y provocadora, también ella. La corporación médica se ha convertido en una grave amenaza para la salud. La corporación médica. La corporación médica se ha convertido en una grave amenaza para la salud. Para Illich, la medicina no solo causa enfermedades, el tema de la iatrogenía, sino que también se convierte en una máquina para crear consumidores incapaces de ser conscientes y autogestionar su propia salud. Definitivamente, rápidamente, no tenemos tiempo. Iván Illich, que de verdad le sugiero de leer todos sus libros, pone, ante todos, una crítica a la medicalización de la vida. Esa es una reflexión importante para nosotros, con pacientes que tenemos, donde casi siempre se hace una medicalización a veces pésima y perversa. La medicalización que resuelve todos los problemas. Illich sostiene que la medicina moderna ha ampliado su campo de acción más allá de la enfermedad, transformando procesos naturales como el nacimiento, el envejecimiento o la muerte en problemas médicos. Esta medicalización reduce la autonomía de las personas y las convierte en pacientes permanentes, dependientes de expertos, de médicos. Nosotros somos pacientes permanentes, dice él, dependientes de expertos. Y también el tema de la iatrogenía como problema central, concepto clave del texto que pone Ivan Illich en Nemesis Médica es la iatrogenía, es decir, el daño producido por la propia intervención médica. Illich distingue entre iatrogenía clínica, donde hay errores, efectos secundarios, social, donde hay una dependencia institucional y cultural, con la pérdida del sentido del sufrimiento, otro tema muy importante, y de la capacidad de afrontarlo. Según él, estos daños superan a menudo los beneficios del sistema sanitario. La iatrogenia como problema. En tercer lugar, la pérdida de la autonomía del saber popular. Otro tema muy cercano al sociólogo Illich. La medicina institucional desplaza los saberes tradicionales y la capacidad individual de cuidar de uno mismo y de la comunidad. Para Illich, la salud no debería ser un producto gestionado por las instituciones, sino una capacidad personal y social que se construye en la vida cotidiana. Aquí no quiero hacer comentarios sobre la medicina natural, que es muy interesante en América Latina. Yo he trabajado mucho en Bolivia sobre este tema del valor de la medicina tradicional, también en México, toda la área indígena que sobre este tema trabajó mucho. Creo que sería muy importante hacer una reflexión más amplia del tiempo que no tenemos. La salud, otro tema, como mercancía. Esto es muy relevante. El autor denuncia la transformación de la salud en un bien de consumo, promovido por intereses económicos y tecnológicos. En este contexto,
y aquí tenemos toda la empresa farmacéutica en este sentido, que tiene un gran rol, poder y también toda la su inversión. La promesa del bienestar ilimitado genera expectativas irreales y una insatisfacción constante. Y en último lugar, Ivan Illich hace una gran crítica al mito del progreso médico. Illich no niega los logros de la medicina, claro, pero cuestiona la idea de que más tecnología y más intervención signifiquen automáticamente más salud. Propone en cambio límites éticos y sociales al poder médico. Gran tema. Y para terminar, la actualidad del pensamiento de Illich hoy, para nosotros, también es el texto fue escrito en los años 70, del 76. Muchas de sus críticas siguen siendo relevantes hoy, especialmente frente al uso excesivo de diagnósticos, fármacos y tecnología y al debate sobre la humanización de la medicina. Esta reflexione muestra cómo Nemesi Médica, libro, invita a repensar la relación entre salud, sociedad y poder, proponiendo una visión más crítica y autónoma del cuidado humano. Esta un poco intervención que hice, la puse eh, adentro un poco la reflexión de la reducción del daño, de la cual habla Gunter Amend, y regreso a Gunter Amend sobre el tema de la provocación, eh, no drug, no future, se no hay futuro si no hay droga. Amend sostiene que el consumo de drogas, ya sean legales o ilegales, es una respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más acelerada y estresante. Con la llegada de la cultura techno en la década de los años 80, las drogas sintéticas experimentaron una nueva difusión apoyada por un segmento del estilo de vida que incluía productos como suplementos vitamínicos, Viagra y la famosa píldora para después de todo. ¿Qué es la píldora para después de todo? La que resuelve el mundo, la vida. También que crea la inmortalidad para algunos. El tema de la inmortalidad. El nuestro presidente del Consejo antiguo, Silvio Berlusconi, estaba cierto que había una píldora para después de todo, para no morir. Pero falleció también el Silvio Berlusconi en Italia. El fin de las sociedades socialistas de la Europa del Este ha acelerado aún más la necesidad de adaptación con el uso de sustancias psicoactivas para afrontar los desafíos de la modernidad. Como sabemos, muchísimas sustancias psicoactivas surgen de laboratorios de ex Unión Soviética, del este Europa. Entonces, en este sentido, Ament critica duramente las políticas prohibicionistas internacionales, particularmente las de los Estados Unidos, considerándolas uno de los errores más graves. Ament señala que, a pesar de las décadas de represión, el consumo de drogas no ha disminuido, sino que ha aumentado. Aquí también tenemos un recuerdo del 1800 sobre la prohibición del uso del alcohol en Estados Unidos. Creo que se recuerdan un poco de las películas que hemos visto en muchos años. El consumo de droga no ha disminuido, sino que ha aumentado. La guerra contra las drogas ha alimentado el mercado negro, fortalecido las organizaciones criminales y no ha resuelto los problemas relacionados con el consumo. Usted en México tiene una experiencia de campo muy, muy clara. Ament
sugiere que un enfoque más racional y pragmático sería reconocer la droga como parte de la realidad social y abordarla con políticas basadas en la reducción de daño y la regulación. Por esto estamos hablando de Ament adentro una intervención sobre la reducción del daño. Él propone de verdad un enfoque más racional y pragmático de reconocer las drogas como parte de la realidad y abordarla con políticas basadas en la reducción de daños y hacer una regulación de esto. En este sentido, las propuestas para una nueva política de droga es la que propone Ament como una política de drogas de razón práctica que va más allá del dogma prohibicionista. Propone una legalización diferenciada en la que las drogas sean reguladas por el Estado con restricciones similares a la de alcohol y el tabaco. Esta regulación debería, dice Ament, incluir el control de calidad, la restricción de la publicidad y la prevención del abuso. Además, siempre para Ament, deberías ir acompañado de programas de educación y apoyo para quienes desarrollan adicciones. También la droga como herramienta de adaptación social. Es una reflexión importante que ustedes conocen muy bien. Según Ament, las drogas cumplen una doble función. Por un lado, ayudan a la persona a enfrentar las dificultades de la vida cotidiana. Por otra parte, las drogas mejoran el rendimiento físico y mental, garantizando la continuidad de las condiciones sociales de explotación. En este sentido, el consumo de drogas se convierte en un mecanismo de adaptación a las exigencias de una sociedad neoliberal en la que la flexibilidad y la movilidad son esenciales. Es una provocación muy dura sobre la cual quiero el comentario de ustedes. Podemos hablar de del uso de la droga como adaptación social. ¿Es así o es una provocación fuerte? El texto Sin droga no hay futuro ofrece una profunda reflexión sobre el papel de la droga en la sociedad contemporánea, definitivamente. Ament nos invita a superar las visiones moralistas y prohibicionistas, proponiendo un enfoque más realista y humano del problema del consumo de sustancias psicoactivas. El libro plantea cuestiones importantes sobre la libertad individual, la responsabilidad social, el rol, el papel del Estado en la regulación de las sustancias. Aquí es importante porque la responsabilidad social es un rol fundamental que tiene que gobernar el Estado. Este texto plantea preguntas que conectan la teoría con la nuestra experiencia en el campo. Por ejemplo, y le pongo cuatro preguntas para un poco reflexionar sobre la provocación de Ament. Cuatro preguntas para operadores sociales que trabajan en el campo como ustedes. Primera pregunta, ¿cómo pueden ser útiles o perjudiciales las tesis de Ament
en el trabajo cotidiano con personas que consumen sustancias. Los profesionales como nosotros tal vez quieran preguntarse cómo la visión radical de Ament impacta la relación terapéutica y el apoyo individualizado. Cómo esta visión radical impacta la relación terapéutica y el apoyo individualizado que nosotros hacemos, tenemos que hacer, queremos hacer. Segunda, ¿es posible conciliar la crítica al prohibicionismo con las necesidades clínicas y sociales del tratamiento? Es decir, ¿cómo podemos promover un enfoque no represivo sin trivializar los riesgos reales del consumo de sustancia? Tercera pregunta, ¿cómo podemos traducir la lectura de las drogas en la práctica educativa y terapéutica como herramienta de exploración e investigación de la identidad de la persona? Los operadores pueden preguntarse cómo trabajar en este nivel sin caer en el moralismo o justificación a críticas. Última pregunta. ¿Qué papel desempeña la sociedad y el sistema del bienestar en el mantenimiento o la lucha contra las condiciones que conducen al consumo problemático de drogas? Aquí surge la dimensión política y estructural del trabajo social que Ament gestiona con fuerza. Comentarios de primer nivel antes de continuar. Cuatro preguntas. ¿Cómo pueden ser útiles la tesis de Ament en el trabajo cotidiano? ¿Es útil o es dañino esta tesis? ¿Dónde ir atrás del prohibicionismo? En una forma de regulación y control de parte del Estado y también con un trabajo fuerte en prevención, educación y acompañamiento. Segundo, ¿cómo conciliar la crítica al prohibicionismo con las necesidades clínicas? Nosotros tenemos personas en terapia. ¿Cómo vamos a conciliar la crítica al prohibicionismo con las necesidades clínicas y sociales de tratamiento? Tercero, ¿cómo podemos traducir la lectura de droga en la práctica educativa y terapéutica como herramienta de exploración e investigación de las identidades? ¿Cómo trabajar como operadores a este nivel sin caer en el moralismo o justificación crítica? Y por último, es un tema político y estructural del trabajo social. ¿Qué papel desempeña la sociedad nel mantenimiento de la lucha contra la condizione que conduce al consumo problemático de droga? Hay algunos que quieren hacer comentarios sobre el tema que me parece muy bastante complejo. Alicia. Sí, creo que es bueno eh, esta propuesta. Creo que el prohibir no ayuda en ningún aspecto. Creo que lo que sí se puede hacer es apoyarnos en evidencias reales, dar información real, no moralista, como dice, no culpar, sí responsabilizar. Creo que es algo que no se ha hecho, responsabilizar no solo a los que consumen, sino a toda la sociedad, la familia, el gobierno. Si cada quien asume una responsabilidad real y si se habla desde que son pequeños y se informa de lo que realmente sucede con el consumo, creo que podríamos cada uno adoptar de manera más responsable sin que tuvieran que prohibirnos el no consumir, y sería más productivo
el que fuera a conciencia, que fuera algo que realmente pudiéramos racionalizar para no caer en esta situación. Prohibir solo nos lleva a buscar otras opciones y seguir, en este caso, con el consumo, creo yo. Gracias, Alicia. Lupita. Gracias. Yo quiero comentar un poco la experiencia de Tancítaro en Michoacán, que a raíz del movimiento armado la comunidad se encuentra con con una problemática social muy fuerte, que es principalmente el consumo de alcohol y posteriormente el de metanfetamina. El consumo de metanfetamina se da principalmente en los plantíos de aguacate. Y estos, incluso algunos aguacateros promueven que sus jornaleros consuman el aguacate debido pues, a la alta productividad que representa el que el jornalero pues esté trabajando con consumo. Son pocos realmente los aguacateros y tuve oportunidad de estar en alguna de las reuniones que llevan como pláticas pues, de atención y prevención, ¿no? Para sus trabajadores. Platicando con uno de ellos, incluso a nivel de dueños, eso genera conflicto, ¿no? Entre la comunidad de los aguacateros, pero es un problema social. Entonces, una de la comunidad muy fuerte. Entonces, lo que se hace es que se hace todo un trabajo ahí donde participa también Simón y la FEMESCOT y para poder abrir una comunidad terapéutica, se abre una comunidad terapéutica, se trabaja con ella. Entonces, la atención no nada más es un proceso individualizado, es un proceso comunitario, es un programa comunitario que integra a salud, que integra al DIF, que integra a la Conducef, que es la policía comunitaria, que en principio se involucra mucho el gobierno, que es un gobierno primero comunitario. Y entonces realmente la alternativa de tratamiento no es nada más como para la atención dirigida no solamente es a la persona que tiene el problema de consumo, sino también es un programa a la familia y a la comunidad. Por ejemplo, si la comunidad puede avisar que hay un muchacho que está consumiendo en la plaza, por ejemplo, y la Conducef ahora, antes no, ahora realiza, va por el joven, ¿no? Lo detiene, hacen ahí un tratamiento para que quitarle, digamos, el nivel de intoxicación, se hacen los trámites con la familia y con la comunidad terapéutica para que sea derivado el joven o el señor a la comunidad terapéutica y entonces es que se realiza el proceso terapéutico con todos los procedimientos que aquí bueno, que se van requiriendo. Y creo que esto da sentido, ¿no? Y que para mí ha sido como un ejemplo de una intervención que favorece el trabajo de la comunidad para crear eh, digamos, otras maneras de insertar también a la persona con problemas de consumo a la comunidad para sensibilizar al patrón o al dueño de los aguacateras y de las empacadoras también en relación con la problemática de sus empleados. Entonces también hay un trabajo donde en el proceso digamos, en la última etapa, cuando empiezan a integrarse a la comunidad, empiezan a salir hacia esos espacios que son espacios más seguros, ¿no? Donde no hay consumo y sobre todo hay una regulación también por parte del patrón que va o del empleado que va por la persona ahí a la comunidad y la regresa, ¿no? Entonces, y sí hay todo este programa, es algo que se desarrolló pues en muchos años, ¿no? De ir de una población pues mucho más sensible a esta problemática y no solo de señalar a un enfermo adicto. Esto quería compartir. Gracias, Lupita. Penélope. Gracias, buenos días. Bueno, de estas cuatro preguntas, creo que es importante comprender el tema del prohibicionismo y el tema moral, ¿no? O sea, primero creo que tenemos que reconocernos nosotros como quienes están aportando este servicio, que no nos corresponde a nosotros juzgar las razones ni las condiciones, ni por qué está la persona ahí, ni decirle si está bien o mal lo que está haciendo.
Y algo que mencionabas hace rato era el tema como de la función que cumplía la droga en la sociedad, ¿no? Dependiendo del contexto en el que estaba. Hay personas que pueden estar consumiendo, sobre todo, por ejemplo, en áreas, en profesiones o en oficios muy específicos, ¿no? Personas que trabajan en los trailers, personas que están a cargo de seguridad, personas que trabajan jornadas, pues que no están reguladas tampoco, personas que trabajan en maquila. Entonces, esas personas Hola. finalmente, ¿no? ¿Qué? Sí. Ya, continúa. Ok. Cumple como una función, ¿no? Pero principalmente yo me acordaba de un contexto que nosotros identificamos en Morelia y era el uso de las benzodiazepinas combinadas con alcohol en mujeres ya mayores de 40 años y que siguen siendo mujeres que son funcionales, ¿no? O sea, cumplen con su rol dentro de casa, son amas de casa, que cuidan a su esposo, que se hacen cargo de la comida, de la familia, cumplen incluso como un rol social, porque tampoco tenía tanto que ver como con el tema del nivel socioeconómico que tenían, porque además formaban parte, ¿no? De ciertas organizaciones, asociaciones, pero nos dábamos cuenta que eran mujeres que todos los días, ya a las 6, 7 de la tarde, se tomaban dos pastillas y las combinaban o con alcohol o con alguna otra bebida, ¿no? Porque era como, pero pues es que es mi forma de relajarme. Entonces, si los enfocamos como a juzgar si está bien o está mal, estamos perdiendo de vista el contexto en el que está inserta la persona, las causas, las razones por las que están ahí. E incluso también, no sé, no he investigado como más al respecto, pero personas, por ejemplo, con déficit de atención o que lidian con problemas de ansiedad o que lidian con problemas de autismos en cierto, dentro del espectro, les permite ser funcionales de ciertas maneras, pero como son funcionales dentro de la sociedad, pues obviamente quedan como fuera de lo que es observable, ¿no? Porque están finalmente en esta sociedad en la que tienes que ser funcional y ser productivo y cumplir con ciertas cosas, pues uno los observa, uno los puede ver como personas que están cumpliendo con, e incluso para las familias es, pues a mí no me causa un problema su consumo, porque finalmente está cumpliendo con lo que tiene que cumplir o está haciendo la función que tiene que hacer, entonces no es preocupante. Es preocupante cuando se sale de la expectativa, cuando se sale del parámetro de lo que debe de hacer, ¿no? Entonces creo que en este sentido, pues el prohibicionismo nos limita a comprender que el hecho de decir todas las drogas están mal y en todos los contextos están mal y hay que sacarlas de todos lados, pues nos limita a entender que hay otros contextos sociales que también tienen que modificarse para que este acercamiento no se dé de esta manera, ¿no? No nos corresponde a nosotros pues juzgar si es bueno o malo lo que están haciendo. Muchas gracias, Penélope, muy interesante. ¿Y otros comentarios de parte de la... ¿Dónde está? Julio. Vincenzo, a mí me gustaría comentar que más que ¿Quién está pues, hablando? yo, Lautaro, Lautaro, ¿dónde vemos? Ah, ok, eh, no tengo cámara, por eso no me ves. ok, ok, puede hablar. Más que prevencionismo tenemos que ver por qué por qué consume la persona, digamos, y tratar de ver qué problema de base está teniendo para que tratar esos problemas. Y más que prohibir, tenemos no creo que el prohibicionismo funcione porque ya en Estados Unidos no funcionó, no creo que funcione. Más que prohibir, tenemos que poder ser agentes de cambio, digamos, y cambiar algunas cosas que están desajustadas en el sistema. Eso te quería decir. Gracias. Gracias a ti, Lautaro. Julio, Sí, buenos días. Habría que ver que todo lo que eres un maestro, que eres un maestro de calle. Ya, sí, tu claro. visión. Muchas gracias. Pues la experiencia nos dice, ¿verdad?, cómo todo lo que ha generado el prohibicionismo. Entonces, en base a eso, pues se tiene que valorar
y buscar las estrategias de modificar esta visión moralista, prohibicionista, ¿no? Cómo los efectos negativos en la salud pública han generado tanta violencia, generando pues toda esta eh, violencia del crimen organizado, la criminalización de los usuarios, las partes punitivas en lugar pues de generar métodos de restauración en el caso de los jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? Me parece que de una manera de poder modificar esta ideología, esta visión prohibicionista, pues sería mejor, más viable, pues justamente lo que decías, ¿no? Todos estos proyectos en reducción del daño, esta política que se centra en minimizar las consecuencias adversas al consumo de drogas, promover la salud pública, en lugar de intentar eliminar el consumo por completo, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros mismos con la implementación en la carpa, ¿no? Cómo ha, de cierta manera, ha tenido beneficios a todas estas personas que, por ejemplo, en situación de calle, pues les beneficia de cierta manera y es más viable, es más efectivo en lugar de tener estas partes punitivas y el visión prohibicionista con visiones moralistas, ¿no? Más o menos es lo que quería. Gracias, Julio. Bruno. Sí, Vincenzo, justamente una de las de lo que yo quería compartir es esta cuestión. Nosotros en la clínica terapéutica, en la comunidad terapéutica donde estamos trabajando, por ejemplo, tuvimos recientemente a un paciente cuya que está su entorno social. No solamente el suyo, sino la familia como tal está inmersa en esta situación muy compleja, donde no solamente el paciente estuvo en consumo, obviamente en la comunidad terapéutica no, pero sí nos dimos cuenta que su entorno familiar no solamente consiste de un solo paciente, sino que sus familiares están en consumo. Y es muy difícil llegar al origen del problema y poder ayudar a una persona si uno tiene pues una política demasiado restrictiva, porque no podemos tener acceso a estos pacientes. Inmediatamente, si tú te vuelves el policía, dejas de tener un nexo para poder ayudar a este tipo de personas cuyo entorno social pues está muy complicado. Y entonces también ahí la pregunta es, en el momento que este paciente logre rehabilitarse, ¿cómo logras reinsertarlo nuevamente a una sociedad en la cual, si lo dejas nuevamente regresar a la familia, es que no vi a Ela, pues aquí abajo de ti. Es muy posible que él vuelva al consumo, no por convicción personal, sino porque todo su entorno está enfermo. Y justamente ahí, si tú tienes esta política restrictiva, pues tendrías que cortar los nexos con todo su entorno familiar, ¿no? Entonces se hace una situación muy complicada y en este caso específico se decidió mandar a esta persona a otra entidad federativa para que no regresara a su entorno familiar. Sin embargo, se mantiene contacto con la familia para poder establecer los lazos y todo en lo que esta persona pues se reinserta en otro lugar, pero sí el tener una visión muy restrictiva te corta las herramientas que tienes para poder trabajar con una comunidad completa.
Muchas gracias, Bruno. ¿Otros comentarios? No sé, Ani. Buenos días. Este, pues sí, como ya comentaron todos los compañeros, es algo difícil porque la familia, pues no apoya y por lo regular, pues él es el enfermo, aquí te lo dejo como institución, tú tienes que transformarlo, tienes que cambiarlo. Y cuando se les dice a las familias, pues es que usted tiene que participar, tiene que venir a las juntas de Alanón, no, pues es que, pues no tienen tiempo. Entonces, aquí, como repito ya todo lo que los compañeros dijeron, hay que buscar soluciones porque pues la comunidad y la familia pues está muy difícil, pero sé que por medio de las clases de ustedes nos van a apoyar pues a ver cómo poder ayudar esa, yo le llamaba codependencia, no sé si estoy equivocada, sé que más adelante a lo mejor me corregirán. Ese era en sí mi tema, del que me gustaría aprender de la codependencia, porque tanto está enferma la familia como el usuario y la familia pues no acepta y no lo reconoce. Ellos dicen que nada más es el usuario el que está enfermo. Entonces sí es muy importante para poder hacer un buen trabajo y como comentaba el compañero, así, no sé, cambiarlo de ciudad, era lo que se me estaba a mí ahorita ocurriendo, a otro lugar para que se retire un tiempo de la familia porque llegas a donde mismo y pues no vas a poder salir adelante si ellos no han buscado ayuda. No sé, esa es mi participación. Muchísimas gracias. Grazie a te, Ani. Gloria. Gloria Fortul. Qué apellido simpático. Sí, no, pues yo no levanté la mano, más bien estoy pensando como todo, porque de pronto una puede tener una idea de muchas cosas, ¿no? Justo, bueno, lo que me viene a la mente con todas estas preguntas es cómo justo mucho de la campaña que hay de prevención de adicciones justo tiene que ver con todo, con una carga moral, ¿no? Más que una carga de atención, una carga de criminalización hacia los pacientes. Yo ahora mismo que puse estas preguntas, me revoluciona la forma de pensar porque incluso veo mi entorno dentro del lugar donde vivo, bueno, no de mi núcleo familiar, pero de alrededor. Yo vivo en un multifamiliar, entonces también la dinámica de un multifamiliar pues te da para observar absolutamente todo, ¿no? Y ya no veo, por ejemplo, a las personas dentro de mi entorno. Igual, en otro momento hubiera dicho, híjole, ay, pues claro, es que hay un caso, ¿no? Donde ya no observo solo a la persona, sino empiezo a observar a todo el sistema familiar. No como una justificante, porque desde este planteamiento, por principio, mi primer pensamiento es una justificación, ¿no? De, de convivencia social, ¿no? La sustancia como convivencia social. Pero ahora veo y digo, no solo se trata como la sustancia, como convivencia social, pero tampoco, no como una justificación, pero tampoco puede ser un señalamiento. Entonces, eh, yo coincido con mis compañeras y con mis compañeros y también veo que es una gran complejidad y que el tema de adicciones justo tiene que ser eh, sin esta carga moral y también
también, por ejemplo, lo que planteaba esta Penélope, cómo se va haciendo una relación de adicción, bueno, no adicción, consumo en los entornos también laborales, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en gente muy cercana a mí que tuvo consumo por alto rendimiento laboral, como estas largas jornadas, como los transportistas, los traileros, ¿no? Que de pronto se inyectaban que hasta vitamina de caballo, que a mí se me hacía una cosa irreal. La verdad, no sé, ahorita que estoy pensando y estoy recordando, no sé cuál es la sustancia activa por la cual la búsqueda era como la vitamina de caballo, o no sé si así era el nombre coloquial, ¿no? Pero gracias también por darme la palabra. Gracias, Gloria. ¿Hay otros comentarios sobre este tema? No sé si quiere hablar Alejandro, Cantú o Cantú. Yo tengo Alejandro, Cantú y también Cantú. No sé, ¿quiere intervenir Alejandro, Cantú o Cantú? Uno de los dos. Buenas tardes. Alejandro, Buenas adelante. tardes, buenas tardes. Bueno, ya creo que ya estuvo muy bien eh, evaluado por todos mis compañeros, bien enfocado. Así que pues creo que pues todo hasta el momento va bien al punto que vamos ahorita de la presentación y de la clase. Así que pues creo que no tengo nada así pues novedoso que aportar, ¿verdad? Así que por mi parte creo que todo está bien entendible. Gracias. Muchas gracias. Entonces, cerramos esta parte, si están de acuerdo sobre la reflexión que hemos hecho. Fundamentalmente, quiero un poco finalizar lo que hemos dicho para un poco, Vincenzo, quería comentar algo más sí, relacionado con esto de la reducción de daños. Justamente en la Ciudad de México se está, bueno, estoy entrando en comunicación con una nueva organización que está muy enfocada al consumo del cristal en la comunidad LGBT y justamente ellos lo que traen es un enfoque de reducción de daños para tener mucho más acceso a la comunidad que está con esta problemática de la metanfetamina. Y es una organización nueva, no tiene más de 2 años, pero está teniendo un auge muy importante a nivel salud pública, tanto de la Ciudad de México como internacional, y creo que están logrando, con esta política de reducción de daños del consumo, poder integrarse en la sociedad y que los pacientes, o más bien en este caso, pues no llegan a ser internos, eh, pero sí se acercan mucho más a este modelo en el cual se hacen pláticas semanales y logran no, no llevar su consumo a un grado en el cual los vuelva personas que ya no pueden seguir laborando o seguir con sus funciones básicas, y está teniendo pues de alguna manera ya tienen reconocimiento de la Ciudad de México, y me estaban comentando ayer justamente que los están invitando a un congreso nacional internacional en Brasil, para tratar de copiar este mismo modelo. Entonces, justamente esto es lo que estamos hablando, de una política mucho más abierta en la cual eh, ya no está ¿cómo se llama?
ya no se está poniendo esta cuestión tan restrictiva y para poder llegar a la comunidad completa, porque de otra manera, con una política restrictiva, pues no podríamos llegar a las personas que están en un consumo, pero que todavía están a un nivel funcional y que no tienen que estar internos en una comunidad terapéutica. Por esto, sí, te agradezco, Bruno. Por esto digo, cerramos esta parte donde estos temas son importantes. Comprender cómo la visión radical de Ament, que es sobre un po' ir atrás del prohibicionismo, nos proporciona sin paracaídas. Esto es mi reflexión personal. Porque cuando nosotros, para muchos años, también comunidades terapéuticas, han puesto al centro la dimensión fundamental del control social en la comunidad terapéutica de personas con consumo que necesita una internación en una comunidad residencial, el poder del control de la cura, del cuidado, es un elemento clave del cual tenemos que discutir en el transcurso de esto diplomado. Cuando un operador necesita tener el control constante de sus usuarios, significa también ponernos muchísimas reflexiones. Y muchas veces con el uso farmacológico, por ejemplo, por esta había puesto el tema de Ivan Illich, controlamos las personas o con las reglas adentro de la comunidad, sin la cual regla uno tiene que irse de la comunidad si va a transgredir las reglas. Ament pone un problema sin paracaídas, que es un poco el tema de la reducción del daño. Podemos hacer actividades donde vamos a integrar la visión del antiprohibicionismo con la relación terapéutica y el apoyo individualizado. Este es el gran desafío que tenemos, así como cómo podemos promover adentro un espacio terapéutico un enfoque no represivo y también, pero, teniendo claro los riesgos reales del consumo de sustancias. Y también, otro tema, lo decía Julio, cómo salir, cómo no caer en moralismo, justificación a crítica. Nosotros siempre hemos puesto el tema que la comunidad podía resolver los problemas de los usuarios. ¿Cuántas recaídas hemos tenido? ¿Cuánto fracaso hemos tenido? Son realidades que tenemos un poco que confrontarnos con ellas, con esta situación. Y terminando, porque Ament lo propone, el papel político, la dimensión política y estructural de todo este trabajo. Cuando invierte un gobierno, un Estado, invierte solo en el prohibicionismo como un nivel para mí todavía relevante en todos los gobiernos de la América Central y del Suramérica. O también invierte en toda la temática que se llama educación, prevención, acompañamiento. Y también reducción del daño, porque reducción del daño, como vamos a ver ahora, pone también una serie de elementos que pueden acompañar situaciones muy complicadas y también complejas de personas. En un contexto histórico, me parece de verdad muy increíble que los gobiernos no se dan cuenta de cómo hoy es el fenómeno
del consumo, de la venta, del transporte, que hemos visto la vez anterior. Hoy no estamos hablando únicamente de consumir heroína o cocaína. Estamos hablando de un consumo a 350, 60 grados, niveles. El tema de la metanfetamina, el tema del fentanilo, el tema que se pone también en una también lo estaba poniendo, no me recuerdo quién hablaba de esto, el tema alcohólico, que también no hay prohibición del alcohol, me parece. Hemos terminado con el siglo XIX, donde había el consumo proibito del alcohol, ¿no? ¿Recuerdan? Todo l'antiprohibición, el prohibición en Estados Unidos. El alcohol produce más muertos y más personas en situación de adicción, 5, 8 veces más del consumo de sustancias psicoactivas. Y el problema también es un problema cultural muy fuerte. Si uno toma, no es adicto nella lógica de la vida cotidiana, de las familias, también del rol de los hombres más que de las mujeres, también. Todo esto, ¿qué significa? Significa muchas cosas. Una reflexión que para mí tenemos que hacer en forma más amplia, que creo adentro el diplomado nos permitirá de poder hacer grandes reflexiones. Entramos ahora en la segunda parte de hoy, bien, no la voy a terminar seguramente, la podemos hacer ahora. Entramos adentro los elementos clave de la reducción del daño. Entonces, ¿qué es la reducción del daño? Ament nos pone una gran provocación que llega la necesidad de la reducción del daño. Entonces, la reducción del daño es una estrategia de salud pública. Yo esto quiero comentar antes de todo. Es una estrategia de salud pública que busca minimizar las consecuencias negativas asociadas al consumo de droga sin exigir necesariamente el cese total del consumo. Esto también es el gran tema. Es una estrategia de salud pública que busca minimizar las consecuencias negativas asociadas al consumo de drogas sin exigir necesariamente el cese total del consumo. Nació como una respuesta pragmática y compasiva a las limitaciones de la política prohibicionistas y punitivas, centrándose en la protección de la vida, la salud y la dignidad humana. Porque tenemos muchas personas que en la vida nunca van a terminar de consumir. Sabemos. Nosotros que trabajamos todos los días con personas adictas, hemos visto que la adicción no es un problema de los adolescentes. Para una temporada se hablaba de droga consumida por adolescentes y jóvenes. Sabemos que hoy no es así, solamente es una área de edad muy relevante para el consumo, claramente. Hoy tenemos el consumo también adentro del mundo de los adultos. Nosotros tenemos comunidades terapéuticas en Italia con personas de 60 años. Son jóvenes, no creo, no creo. Por esto, cuando se habla de cocaína afecta a los jóvenes, a veces me pongo a reír. Los datos que tenemos en Italia, que el área más amplia de consumo de cocaína es entre los 30 y los 55 años. Entonces, es un tema muy amplio, donde tenemos muchísimas personas que continúan a consumir también, como sabemos hoy, en forma tan diferente, con, con, con
drogas tan diferentes que tenemos que pensar cómo trabajar con ellos. Por esto, aquí está la respuesta pragmática y compasiva que se llama reducción del daño. La origen histórica de la reducción del daño se desarrolló en Europa en la década de los años 80, especialmente en los Países Bajos, en el Reino Unido, en respuesta a la propagación del SIDA entre los usuarios de drogas inyectables. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de esta temporada. Es una de la temporada más angustiante de mi vida. Yo tenía una comunidad para adictos que consumía heroína. Hemos tenido, no sé cuántos, miles y miles de muertos en Italia sobre esta situación. Por esto, la reducción del daño llegó a ser no importante, fundamental, necesaria, éticamente necesaria. También nació a partir del fracaso de las políticas exclusivamente represivas. No hemos resuelto nada. El Plan Colombia, todo el tema de Estados Unidos, no hemos resuelto nada. La necesidad de proteger la salud pública, incluida la salud de los consumidores de sustancias. Posteriormente, el enfoque se extendió globalmente, influenciando en la política de países como Canadá, Portugal, Suiza, Australia e incluso algunas ciudades europeas e italianas. Yo he estado trabajando en estos años en la ciudad de Bolonia, donde hemos abierto, creo, el primer proyecto de reducción del daño en Italia, donde se había trabajo de calle, se había centro de día, se había centro de análisis de la sustancia, se había también la parte que se refería al uso de los antagonistas de la heroína, la antaxone, también el uso de la naltrexone para overdosis. Entonces, se había construido centros, que después vamos a hablar de estas herramientas que hemos utilizado a partir de los años 80 también. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la reducción del daño? La reducción del daño se basa en algunos principios éticos y prácticos. Antes de todos, la aceptación del uso. Aceptación del uso. Reconoce que el consumo de droga existe y seguirá existiendo. Yo lo sé que esta es una mala palabra para terapeutas, yo lo sé. Los terapeutas que quieren hacer, quitar a las personas el consumo, pero sabemos que necesitamos hacer un hecho de aceptación, que no es fácil, no es fácil. Reconocer que el consumo de droga existe y seguirá existiendo, no es fácil. Segundo, centrarse en la salud, que significa dar prioridad a la reducción de riesgo en lugar de la eliminación del consumo. Cuando hemos dicho que es imposible eliminar el consumo, vamos a dar prioridad a la reducción del riesgo y entonces en continuidad del daño. Porque hay dos elementos de alta continuidad, la reducción del riesgo y la reducción del daño. Reducir el riesgo en un trabajo muy fuerte de prevención y reducción del daño en un esfuerzo grande de
tabaco de calle y de oferta de modelos de herramientas importantes. Tercer elemento, un enfoque sin prejuicios. Respetar los derechos y las decisiones de la persona es importante, pero no es siempre fácil pensarlo. Nosotros a veces queremos decidir nosotros las elecciones de la persona que consume droga. Y no es fácil ponerse al lado y asumir las decisiones en relación al respeto de los derechos de ellos mismos. El cuarto nivel es el empoderamiento. Involucrar a los usuarios de droga en la política y servicios que le afectan. Este es un elemento muy relevante que significa que nosotros tenemos que construir muchas veces o utilizar algunas veces o inventar otras veces servicios que son importantes para los que consumen droga. Servicio de día, servicio de noche, lugar para bañarse, lugar para lavar su ropa, lugar para desayunar, lugar para comer, lugar para hacer capacitación profesional, lugar para descanso, también lugar para construir relaciones con el mundo médicos, enfermeros, empresarios y todo esto. Servicios. En esto sentido, seguramente, los servicios más importantes son los de área sanitaria. ¿Cómo vamos a construir servicios sanitarios para personas que consumen droga y que tienen muchísimas situaciones de alto impacto nella enfermedad? Overdosis, todo el tema con enfermedades de área hepática, también de área neurológica, psiquiátrica. Necesitamos servicios de alto nivel en estos elementos. También con un espacio, yo digo, afectivo, no sé cómo decirlo. A veces hay servicios sanitarios donde van adictos, parece casi el antro dell'infierno. Falta de respeto, falta de cariño. A veces parece de verdad que estamos hablando con los apestados, ¿no? Se dice en español, lo que tiene la peste, ¿cómo se llama? Apestados también. Sí, Así, O leprosos también, una cosa así. gracias. También, en quinto lugar, estrategias basadas en evidencia, intervenciones evaluadas según datos epidemiológicos y estudios clínicos. Esto es muy importante. Nosotros hemos demostrado en Bolonia que la reducción del daño a partir de datos epidemiológicos y estudios clínicos muchas veces seguramente vaga situaciones de gran fracaso. Y también una relación de nivel político-económico. Hemos demostrado con políticas de reducción del daño que la municipalidad, la alcaldía, ganó dinero con la reducción del daño. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer un análisis, una evaluación con indicadores también económicos
que lo tengo que hacer, voy a demostrar esto, porque cuando me cuesta internar en hospital una persona con SIDA, estamos hablando de los años 80, tenía un costo muy alto, de 500 euros diarios. Estamos hablando de los años 80, era muchísimo dinero. ¿Cuánto costa a nosotros vacar situaciones de violencia de calle, de robo, de actividad criminales de parte de muchos adictos para poder comprar, vender, hacer situaciones de este nivel? ¿Cuánto cuesta también la seguridad urbana en un barrio si tenemos la capacidad de acompañar adictos en situación de reducción del daño? Hemos visto que en 3 años hemos ganado 400.000 euros en relación a políticas anteriores prohibicionistas. Esto tenemos que demostrar nosotros con los indicadores de verdad cualitativos, transparentes e evidentes a nivel de datos estadísticos. Claramente no hemos considerado en estos indicadores la muerte. ¿Cuánto cuesta la muerte de una persona? Bien, nosotros hemos pagado overdosis, da 85 overdosis, hemos llegado a 12, 15 overdosis, bajando también la mortalidad de las overdosis, haciendo capacitación a adictos de cómo utilizar el naltrexone para el tema de overdosis. Entonces, esto funciona a partir de datos estadísticos muy independientes y muy transparentes. ¿Cómo es el análisis de la reducción del daño en adicciones en América Latina? Haciendo una primera reflexión, decimos, concreta. La reducción de daños en América Latina es un tema que ha cobrado creciente relevancia en las últimas décadas. Antes no había muy fuerte este tema. En respuesta a la explosión de los problemas de la droga y a las políticas prohibicionistas que domina la región, también gracias a la política estadounidense en este campo. En muchos países de América Latina, las estrategias de reducción de daño han buscado responder a la creciente crisis de salud pública vinculada a la propagación del SIDA, como recuerdan, a las infecciones de hepatitis y la sobredosis, al tiempo que abordan los desafíos sociales y políticos de una región, la América Latina, fuertemente influenciada por el narcotráfico y la violencia. Como hemos visto en las últimas conferencias que hemos hecho, fenómeno de la droga en América Latina, la situación de drogadicciones en América Latina es muy compleja y variada. Muchos países de la región, como Colombia, México, Brasil y Argentina, están en el centro de las rutas de tráfico internacional de sustancias psicoactivas, y esto ha tenido un impacto directo en las políticas locales relacionadas con el consumo de drogas. Los consumidores de drogas, especialmente aquellos que se inyectan drogas, son vulnerables a enfermedades transmisibles, como sabemos, como el SIDA, la hepatitis B y C, la tuberculosis y otras afecciones. En la década 80-90, la epidemia de SIDA entre usuarios de drogas inyectables puso de relievo la necesidad de intervenciones específicas, y la reducción de daños se adoptó gradualmente como parte de una estrategia de salud pública.
El enfoque de la reducción de daños en América Latina es similar al adoptado en otras regiones del mundo, pero enfrenta desafíos sociales, culturales y políticos particulares en la región latinoamericana. Las características principales incluyen prevención de infecciones, combatir jeringas para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas entre usuarios de drogas inyectables, acceso al tratamiento, administración de naloxona para prevenir sobredosis acompañada de servicios de emergencia, educación y concientización, campañas educativas para reducir el riesgo asociado con el consumo de drogas, incluidos programas de asesoramiento en salud, estigma y reintegración social. La reducción de daños también trabaja para reducir el estigma hacia los consumidores de droga y promover su inclusión social. Y si vamos al específico, Brasil es uno de los países latinoamericanos que ha desarrollado programas de reducción de daños entre los más avanzados de la región latinoamericana, pese a los desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad social y la violencia. El programa de intercambio de jeringas es una de las principales intervenciones que proporciona jeringas estériles e información sobre los riesgos asociados al consumo de drogas inyectables. Un ejemplo concreto, el programa de adopción de daños, donde el señor aquí presente trabajó, Vincenzo Castelli, su servidor, de la ciudad de San Paulo, que proporciona jeringas, preservativos, material informativo y atención sanitaria a personas que usan drogas. El programa se puso en marcha en respuesta a la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas entre los consumidores de droga y ha tenido un impacto positivo en la reducción de las infecciones por SIDA. Además, Brasil ha puesto en marcha varias salas de consumo seguro en algunas ciudades como Río de Janeiro para ofrecer un espacio controlado donde los usuarios puedan inyectarse drogas de forma segura, reduciendo los riesgos de sobredosis y transmisión de enfermedades. Argentina, la Comisión Nacional de Drogas ha desarrollado políticas de reducción de daño que se han integrado a los servicios de salud pública. El país ha adoptado políticas para proporcionar naloxona a los usuarios de opioides de alto riesgo y ha lanzado programas de distribución de jeringas a nivel nacional. En Buenos Aires, se ha implementado el programa de intercambio de jeringas en varios centros de salud pública con el objetivo de reducir enfermedades transmisibles como el SIDA y la hepatitis C. Además, el tema de despenalización del consumo de droga ha sido objeto de debate público con un enfoque creciente en la reducción de daños en lugar del castigo. México. México ha implementado una serie de iniciativas de reducción de daños, a pesar de la fuerte influencia de las políticas prohibicionistas vinculadas a la guerra contra las drogas de Estados Unidos. En Ciudad de México, después del año 2000, está activo un programa de intercambio de jeringas gracias al apoyo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y organizaciones no gubernamentales. Además, México fue uno de los primeros países latinoamericanos a introducir la naloxona como parte de su respuesta a sobredosis. En Guadalajara, en 2019, se puso en marcha un programa de distribución de naloxona en colaboración con varias ONG con el objetivo de reducir el número de muertos por sobredosis de opioides. En Colombia, conocido por su papel central en el tráfico de cocaína, ha iniciado iniciativas de reducción de daño a través del Ministerio de Salud. La red de redes, como se llama, una organización local, ha implementado
programa de intercambio de jeringas y capacitación y reducción de daños en importantes ciudades como Bogotá y Medellín. Un ejemplo importante es el proyecto Drogas Salud, que brinda apoyo psicosocial, educación sobre los riesgos de consumo de drogas y distribución de material estéril. Este proyecto también se centra en la inclusión social de los usuarios de droga, buscando reducir el estigma y promover los derechos a la salud. En esto también quería comentar que con el Instituto Ídolo Latinoamericano, que tiene sede en Roma, se está desarrollando planes sobre droga con un programa que se llama Copolad, que se está en este momento desarrollando en Chile y Uruguay. También ahora está para partir el nuevo programa de la Unión Europea en América Latina, eh, que, que seguramente podrá utilizar temas como esto del consumo de droga. Desafíos y críticas a la reducción de daño en América Latina. A pesar de los avances, la reducción de daño en América Latina enfrenta numerosos desafíos. Ante de todo, hay una resistencia cultural y política. El enfoque de reducción de daños a menudo choca con las visiones morales y conservadoras que dominan muchos países latinoamericanos. El consumo de drogas se criminaliza con frecuencia y la idea de proporcionar sustancias o materiales a los consumidores de droga se considera como una legitimación de la conducta de los adictos. Este es un primer tema muy importante. Resistencia cultural y política. Segundo lugar, violencia y inestabilidad. En muchas zonas de América Latina, la violencia relacionada con las drogas dificulta la implementación y el mantenimiento de programas de reducción de daños. Por ejemplo, en México y Colombia, las organizaciones criminales pueden obstaculizar el acceso a los servicios de salud o crear un clima de temor que limite la eficacia de los programas. Recursos limitados. Los programas de daño en muchos países carecen de fondos suficientes y de una red de apoyo integrada con servicios de tratamiento de las adicciones. También esto lo hemos visto con el problema de comunidad terapéutica, que no tenemos, decimos, disponibilidad económica de parte de los gobiernos. Definitivamente, la reducción de daños en América Latina representa un paso fundamental hacia una gestión más humana y pragmática del consumo de drogas en un contexto de fuertes desigualdades sociales, violencia y políticas de guerra contra las drogas. A pesar de los desafíos, ejemplos concretos como los de Brasil, México, Argentina, Colombia, muestran que la reducción de daño puede conducir a mejorar significativamente en la salud pública, reduciendo las infecciones, las sobredosis, el estigma social. En el futuro es importante seguir impulsando estos programas, fortaleciendo la cooperación internacional y la integración entre las políticas de salud sociales y de justicia, con el objetivo de reducir los daños resultantes de las políticas punitivas y promover un entorno de apoyo y rehabilitación para las personas que usan drogas. Esta es un poco la segunda reflexión. Concretamente, yo que podría continuar si voy a terminar o abrimos una confrontación. ¿Pregunta? Sí, yo creo que ya podemos abrir para discutir con el grupo y ya dejamos este tema para la siguiente. Y la próxima vez hablamos de intervenciones y herramientas. ¿Le Sí. parece? Sí, muy bien. Ok, entonces voy a interrumpir la condivisión, así nos vemos todos. Por favor.